En Chile habían 59 comunas que no tenían farmacia, comunas rurales pequeñas y pobres, que el mercado dejó abandonado a estas personas porque no es rentable. Y ahí dije, no, acá realmente tengo una opción, voy a armar un proyecto para tratar de solucionar este problema en Chile. Hoy día tenemos a Javier Vega, diría que el Robin Hood de la industria farmacéutica. El medicamento para las personas que viven en las comunas más pobres de Chile, por lo menos vale un 50% más de lo que paga una persona de cualquier comuna urbana. Si el médico te dice, usted tiene un tratamiento de 7 días, tome 17 pastillas, una al día, y tú vas con esa receta a cualquier farmacia, te dicen, acá vendemos de 30, no de 7. Pero le pregunto a las personas que nos están viendo, que vayan a una farmacia y digan, ¿dónde hay una farmacia que fracciona? Nadie. Cuando hay proyectos bien pensados, con impacto real, medibles, tangibles, creo que las empresas están disponibles. Pero insisto, le faltan a veces proyectos, buenos proyectos, para ser financiados. Pero acá vamos con el problema de que si los modelos sociales no tienen un sustento de un modelo económico detrás, un modelo de negocio, y el proyecto se desarma. Mi reflexión es que hay que hacer un país de emprendedores y que necesitamos enseñar a las personas a ser emprendedores. Hay una estadística que siempre me sorprende, que es que el 90% de las personas que disfrutan de estos capítulos no están suscritas. Solo el 10% de ustedes están suscritos. Y de verdad, todas las semanas aquí, junto a todo el equipo, le ponemos mucho cariño para traerte las mejores conversaciones y invitados para que te enseñen cosas en la vida y en los negocios. De verdad, si quieres apoyar este canal, suscríbete. Puedes suscribirte y darle like, comentar y compartírselo a alguien. Nosotros vivimos de esto, nos dedicamos profesionalmente a esto. Puedes agradecernos con una suscripción. Con eso vamos a poder seguir trayendo más gente, a hacer más preguntas interesantes y a desarrollar contenidos que sean útiles para ti. ¡A suscribirse! Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Haciendola.com. Hoy día tenemos a Javier Vega. Yo diría que el Robin Hood de la industria farmacéutica. ¿Podríamos dejarlo así o no? Mira, estamos tratando siempre de cambiar la realidad de muchas personas que necesitan mejorar el acceso, así que claro, puede ser ahí una buena introducción. Porque hay propósito, hay sueños, hay mercados que romper, industrias que cambiar, así que sí, pues estamos peleando contra eso, siempre pensando en las personas en el fondo. ¿Cuál es el sueño? El sueño yo creo que es más grande en el fondo, siempre del sueño, como digo yo, como de un país mejor. Yo lo tomo así. ¿Cuál es mi sueño así hoy día? Como ya más viejo, no sé, el año pasado cumplí 50 años. Tengo uno ya, hijos grandes, universitarios ambos. Entonces finalmente uno dice, bueno, ¿cuál es tu gran sueño y dónde uno le gustaría? Que el país esté mejor, que la gente esté mejor, que, no sé, problemas básicos de salud, de pensiones, de tercera edad, envejecimiento de la población, todo ese tipo de cosas, la gente esté mejor en el tiempo. Y como el sueño es tan grande, es difícil hacerse cargo de todo. Y uno finalmente con la historia, con las competencias, por la misma trayectoria, va tomando camino. Y en el caso mío particular me tocó desarrollarme finalmente en el mundo de la salud y el bienestar, primero trabajando con mi familia en el mundo farmacéutico, que es dueña del laboratorio Pasteur, un laboratorio chileno que nace en 1930, que la familia, mi padre, con mi abuelo y sus hermanos, mis tíos, lo compraron en años complejos para Chile, que unos alemanes que lo habían fundado en 1930 en Concepción, querían ya, imagínate, años complejos, querían puro irse, yo creo, del país, años 76. Bueno, y de esa época está con la familia Vega. Mi abuela era química farmacéutica, las primeras químicas farmacéuticas de Chile, en el fondo. Entonces, yo sin saber mucho, porque mi papá era economista, estaba metido en temas más de políticas públicas, siempre estuvo ligado casi del día que nacía al mundo de los medicamentos, gracias a este laboratorio. Y como me tocó trabajar ahí me tocó conocer el mundo como de las farmacias, el mundo de los medicamentos, el mundo de los grandes actores, el mundo de farmacia independiente, etcétera, y los problemas de acceso a medicamentos fundamentalmente. Y ahí fue que me di cuenta que ahí había un sueño que uno podía realizar de manera más concreta, haciéndose cargo de problemas de acceso a medicamentos en las personas en Chile. Y ahí fue que tomo la decisión de irme del laboratorio, después de 5 años trabajando ahí con la familia, y yo súper bien esa experiencia como
como profesional y también para la familia y todo, y para mí fue importante trabajar con la familia ahí, dando vueltas y trabajando con Pasteur, ya saltar en el mundo del emprendimiento y tratar de colaborar y siempre desde un sueño muy grande, con todas las complejidades que podemos después describir, eh, aportar para que nada, haya acceso a medicamentos en el fondo. Y así nace... Y así nace Fracción. ¿Y qué es Fracción? Fracción nace con la lógica de ser una empresa que su objetivo principal es mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile. Y de esa premisa partimos. Y nos dimos cuenta que para poder partir empezamos a implementar políticas públicas, que eran parte, que tú sabes que muchas veces el Estado, los gobiernos, los parlamentos definen las leyes, definen un poco para dónde va las normas, pero los privados muchas veces son los que tenemos que implementarlo. Y si el privado no lo implementa, las leyes como muchas quedan en el papel. Entonces, había una ley de fármaco 1, aprobada el año 2014, que entre las cosas que reguló y permitió fue la posibilidad del fraccionamiento de medicamentos, que las personas con una receta médica pudiesen comprar y pagar lo justo. Para no comprar 60 pastillas y usar... Si el médico te dice, va a una consulta, usted tiene un tratamiento de 7 días, tome 17 pastillas, una al día, y tú vas con esa receta a la farmacia, a cualquier farmacia, te dicen, acá vendemos de 30, no de 7. Y bueno, y el fraccionamiento nace justamente para que la persona tome 7. Y ahí dijimos, bueno, acá hay una oportunidad de entrar implementando una política pública que busca mejorar el acceso. ¿Qué pasó? Después, un poco ya con el pasar del tiempo, el fraccionamiento se hizo obligatorio, era voluntario, nadie lo hizo, nosotros entramos en el 2018 porque habían pasado 4 años que nadie lo estaba haciendo. Nadie en todo el mercado quiso fraccionar su medicamento. Porque quedó voluntario. Y había que hacer algunas mejoras, y obviamente, si no me lo obligan, no lo voy a hacer. Y nosotros mostramos que se podía hacer, botamos todos los paradigmas de que era más caro, de que se iban a perder las fechas de caducidad, y que el proceso era imposible, etcétera, 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 y la industria en general, dijimos se podía. Tan así que hoy día el 466, que es el decreto que regula las farmacias y todo el sistema asociado a los medicamentos, por parte del ISP y Ministerio de Salud, dice que esto lo hicimos ahora obligatorio. Pero hoy día le pregunto a las personas que nos están viendo que vayan a una farmacia y digan ¿dónde hay una farmacia que fracciona? Nadie. Entonces, en ese contexto, no necesariamente la política pública o lo que hacemos nosotros como los emprendedores que queremos cambiar el país resulta porque necesita también volumen para que funcione. Sin embargo, más de 3.000, 4.000 recetas que hemos fraccionado en toda esta historia, el ahorro promedio es 74%. O sea, la gente paga un 25% de lo que le hubiera costado una caja completa. Y eso cumple el objetivo. Obviamente la gente compra lo que necesita, la gente paga lo justo, la gente no se automedica porque las pastillas no quedan dando vueltas. Y ya que estamos acá en tu casa, acá en Green Glass, que está todo el tema asociado al reciclaje y la utilización, la gente no bota los medicamentos porque no los tiene para botarlos. Entonces tampoco evita el daño al medio ambiente. Entonces se cumple todo el objetivo por una escala muy, muy, muy pequeña. Fracción, entonces, es una farmacia que busca mejorar la accesibilidad de los medicamentos en Chile. Así es, así nace. ¿Y qué tan grande era ese problema? Sigue siendo grande. O sea, el problema es grande. Para que se haga una idea, el gasto bolsillo en salud, que define lo que gastamos las personas en Chile de nuestro bolsillo para financiar salud. Eso incluye medicamentos, exámenes médicos, ir al doctor, etc. Incluido FONASA, incluido ISAPRE, todo. O sea, después de todos los descuentos, en Chile, la última cifra hablan de como el 38% de ese 100% de gasto bolsillo es medicamentos. Y ese es el ítem más relevante. Donde las familias pagan un 75% extra cada vez que compran una cajita. Entonces, es un tema importante. De la canasta de salud que gastamos, el medicamento tiene casi el 40% de peso. O sea, para las personas del día a día, o sea, acá estamos acá y para todo es un tema. Yo tomo medicamentos, no sé si está acá, pero toda la gente toma medicamentos. Chile se envejece.
Ese es el problema, entre más viejos nos ponemos, más medicamentos tomamos. Yo antes no tomaba, tomo ahora otra patatina de colesterol, tengo 50 y ya no puedo bajarlo, así que pastilla y es crónica, y hace, no sé, 3, 4 años atrás no tomaba. Entonces, efectivamente, está comprobado que entre más avanzamos en la edad, el tema de los medicamentos se hace más importante. Es cosa de nuestros padres, nuestros abuelos, que efectivamente tienen muchos medicamentos que tienen que tomarse diariamente. Entonces, es un tema importante. Y va a seguir siendo un tema importante en el tiempo. Porque, como te decía anteriormente, nos envejecemos y ese es un problema que va a estar instalado. Y si no lo pensamos distinto, de una manera más colaborativa, quizás no tan competencia, yo entiendo los mercados, pero más colaborativa, más pensando en el bien común, creo que todavía hay mucho espacio para mejorar eso. Y del casi 40% que el gasto, había otro problema gigante, que es que la gente no puede acceder y tienen que pegarse un peregrinaje para... Bueno, justamente ahí yo creo que ese para mí personalmente fue como el gran proyecto de estos 8 años de fracción, yo creo, 8 o 9 años, no sé, lo hacemos en el 2018. Porque cuando nosotros empezamos a armar una empresa de acceso a medicamentos, yo identifiqué, o no es que identifiqué, pero había un problema que estaba instalado, pero que yo no lo conocía. Y me pasaron dos cosas, habiendo trabajado en la industria, habiendo trabajado años en laboratorio, llevando un par de años ya trabajando con fracción, que me acuerdo perfecto, el día 29 de agosto de 2019, aparece en el diario El Pulso un reportaje que habla que en Chile habían 59 comunas que no tenían farmacia y que afectaban a más de 300.000 personas. Comunas rurales, pequeñas y pobres. Que el mercado, para hacerlas cortas, dejó abandonado a estas personas porque no es rentable en el modelo tradicional. Y ahí dije, no. O sea, acá lo leí esto, primero me impresionó el dato, que no lo conocía, me dolió al tiro, o sea, no puedo creer que 300.000 personas, habiendo que uno se mueve en las ciudades, una al lado de la otra, y a veces ahí en la esquina hay 3 o 4, entonces tú decís, pero ¿cómo hay personas que no tienen farmacia? Entonces, y lo que significa, que me fui dando cuenta después, el no tener farmacia en Chile, donde tú vives. Porque hay temas de calidad de vida, bienestar, y hay mil cosas que... Entonces ahí dije, bueno, acá realmente tengo una opción. O este recorte del diario que me llamó la atención, lo guardo en el cajón y que alguien se haga cargo, pero nadie se ha hecho cargo nunca, entonces o lo pongo al frente de mi escritorio y eso fue lo que hice. Saqué un scotch, corté y lo puse al frente de mi escritorio y dije, voy a armar un proyecto para tratar de solucionar este problema en Chile. Y así fue que me enfoqué. Y ahí yo creo que, bueno, son los aprendizajes también. Yo como fundador y también como operaba el día a día, pero en el fondo yo me enfoqué muy fuertemente a desarrollar este plan de comunas y farmacia. Desarrollé finalmente un plan público-privado, en donde los municipios abrían sus puertas, en donde los privados, SQM, Minera Escondida, Antofagasta Minerals, CMPC, Caleta Bay, Arauco y otros, Corma, no sé, y muchas otras empresas fueron capaces de colocar los recursos para poder llevar farmacias a estas comunas. Ponían una parte, ponían todo el CAPEX, la inversión inicial, y nos dejaban un poco para poder operar los primeros meses. ¿Qué es CAPEX? El CAPEX es como la inversión inicial. O sea, en el fondo, yo para poder instalar necesito tanta plata para poder, no sé, hacer los cimientos, arrendar el local, llevar la mercadería, poner los sistemas, llevar el computador. La inversión inicial que necesito. Los fierros. Capital expense. Exactamente, los fierros. La sigla es como la base que necesitamos para que opere la máquina. Los gastos en fierro físico. Y el OPEX, que es la otra parte, que es como la operación. Es como porque ya lo instalé y ahora en el cuánto necesito para operar, en el fondo. Entonces, nos conseguíamos en la inversión inicial, este CAPEX, y también una parte de ese OPEX, que es la operación en el tiempo. Entonces, empezamos a avanzar. El proyecto... Esto era principalmente invertir en lugares rezagados sin farmacia, no necesariamente rezagados quizás, pero en lugares que no tenían farmacia, para que estas miles de personas pudieran acceder a medicamentos al fin, fraccionados también. Si necesitaban fraccionados, pues se podían mandar, efectivamente, sí, había una lógica exactamente de eso, sí. Y tú levantabas este dinero y lograban poner una farmacia
con el CAPEX, ¿cierto? Y la operación sería además los medicamentos y el farmacéutico que atiende, ¿cierto? Así es. Entonces, logramos colocar eso en 8 comunas durante 4 años. 20.000, 25.000 personas fueron afectadas desde el punto de vista positivo de llevar medicamentos, porque le llevamos soluciones, medicamentos, y cuando inaugurábamos los locales, cuando inaugurábamos las farmacias, nos pasaba que la gente se nos ponía a llorar. Y la gente me decía, usted no sabe lo que está trayendo, porque no solamente una farmacia para que yo pueda comprar medicamentos, sino también es una farmacia que en bienestar, es calidad de vida, es que yo tengo que viajar. Entonces empezamos a darnos cuenta que el llevar esta solución, que era tan simple como una farmacia, así como, porque no es que creamos una app y la tecnología del mundo, la NASA, nada, pusimos una farmacia donde no había, así de simple, o así de básico puede ser. Nos dimos cuenta que estamos afectando la vida de las personas. Entonces dijimos, aquí porque hagamos un estudio de impacto social, porque la percepción cualitativamente obviamente hay un impacto real. Y ahí fue que convocamos, eso estuvo interesante esto, porque convocamos dentro de nuestro modelo siempre colaborativo, de generar como que, dado el problema que es el país, hay muchas instituciones, personas, empresas que están disponibles a aportar y a colaborar con este sueño, que ya no es mío, pasa a ser más común en el fondo, de más gente. Y desarrollamos como un concurso para buscar en la academia, consultora, universidad, y que quisiera en el fondo, postulara para medir el impacto social de este proyecto. Lanzamos en ENAC, que es parte de las cosas que hicimos como colaboración, en un auditorio, fue el ministro en su momento, Giorgio Jackson, que era de Desarrollo Social. O sea, le dimos una relevancia de lo que estábamos haciendo y queriendo medir. Cuento corto, lo desarrolló una Clio Consultora, desarrolló un estudio muy potente, quali quanti. Tomamos 4 comunas. Cualitativo y cuantitativo, yo creo que hay que explicar. Eso, expliquemos todo. Cualitativo, un estudio que cantidad, ¿cierto? Más de cantidad de personas, KPIs, numeritos. Exactamente. Y cualitativo, más de percepción, más, ¿cómo se dice? ¿Qué tanto mejoró su calidad de vida? Claro, hay temas de datos, claro, efectivamente, que el quanti y el quali tiene que ver con esa sensación, la percepción de cómo me afecta esto. Y son preguntas más abiertas y hay otras técnicas para desarrollarlo. Claro, buen punto, que lo hace que uno trabaja en estos temas y a veces uno habla con gente como tú que conoce el concepto, uno se va en la conversación y efectivamente acá nos están mirando y también es importante quizás dejar eso... Querido auditor que siempre dice, no entiendo nada de lo que están hablando, deberían poner un glosario. Aquí estamos con el glosario en vivo. Eso, vamos con el glosario acá, claro. En el GC. Si tienes un e-commerce y quieres aumentar las ventas y acelerar tu camino en el mundo del emprendimiento, postula el programa de formación Hagamos e-commerce de Haciéndola.com. Ayuda a emprendedores que están facturando entre $0 hasta $60,000 a multiplicar sus ventas, formalizar sus procesos y capacitar a su equipo. Postula aquí en ecom.haciendola.com. El estudio. Entonces empezamos a hacer, entonces llamamos a la gente, a la institución, a la consultora, se lo ganó Clio, hicimos un estudio quanti, y nos arrojó un ROI social, una rentabilidad social de 3.8. ¿Qué significa eso? Que por cada peso invertido quedan 4 pesos o 3.8 pesos en el bolsillo de las personas, en donde el 30%, y acá lo mezclamos con otro estudio que hicimos un preestudio antes, nos dimos cuenta que el 30% del impacto era precio, porque yo era capaz de llegar con el genérico, con el equivalente. No nos olvidemos que estamos no en Vitacura, en Las Condes, ni en Lobanechea, estamos en una comuna rural, pobre, donde el 32%, según la última CACEN, está bajo el índice de la pobreza multidimensional. O sea, yo no le puedo llevar una marca, le tengo que llevar el genérico. Entonces, el 30% del impacto real era porque él podía comprar un medicamento barato, a buen precio, y el 70%, o sea, el gran porcentaje, era traslado, porque la gente, que uno no le pone ese valor, tenía que trasladarse kilómetros a la ciudad principal, que estaba al lado, a 1 hora, 2 horas, depende de la distancia, para poder comprar sus medicamentos. La gente de Cochamó a Puerto Vara, la gente de Empedrado a Constitución, la gente de Guara bajar a Iquique, la gente de María Elena tiene que ir a Calama, y así sucesivamente por todo Chile. Y eso es tiempo que ni siquiera lo contabilizamos.
que es el pasaje de bus de ida y de vuelta. Y el día, o sea, pero por último, pagámosla como económicamente. 5 lucas en promedio, nosotros lo sacamos. 5 lucas de ida, 5 lucas de vuelta, 10 lucas. Más el costo. Entonces, el medicamento para las personas que viven en las comunas más pobres de Chile, por lo menos vale un 50% más de lo que paga una persona en cualquier comuna rural, o sea, urbana. Entonces es una locura, ¿cachai? ¿No? Como 2-3 días de trabajo. Entonces, claro, y mucha gente no puede ir, entonces tiene que pedir la pega, ese día no se lo pagan, entonces pasan 1000 cosas. Entonces, ahí nos dimos cuenta, desde el punto de vista de impacto, que habíamos encontrado un modelo súper potente socialmente. Pero acá vamos con el problema de que si los modelos sociales no tienen un sustento de un modelo económico detrás, un modelo de negocio, se te acaban los auspicios, los apoyos de las empresas que hablábamos anteriormente y el proyecto se desarma. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros? Socialmente buenísimo, pero perdíamos plata como locos. Y esa plata que finalmente financiaba las empresas, la fracción tuvo que ponerse y hubo que financiar. Fuimos a buscar más aportes, dijeron que sí, pero después no llegaron y nos quedamos sin financiamiento y ese proyecto hubo que cerrarlo. Y eso nos pasó hace poco tiempo. Nosotros el año pasado, en junio, julio, hubo que el plan de impacto social, hubo que cerrarlo de cuajo, de despedir, de desvincular a las personas, de cerrar muchos locales, porque no había posibilidad de seguir sosteniendo este proyecto, lamentablemente por el tema económico. Hablamos con los municipios. Son municipios pobres, no tienen plata. Hablamos con las empresas, dije yo ya te apoyé, no puedo seguir apoyando este tema, aparte de un hoyo. Hablamos con nosotros mismos, con los inversores de fracción, sabes que acá ya pusimos suficientemente recursos, ya este proyecto no dio vuelta. Hablamos con las marcas, entonces finalmente tú te das cuenta de que, y acá yo creo que empezamos como, siento como abrir la etapa es como de la conversa, como de los aprendizajes que ha traído toda esta historia que te fui contando rápidamente. O sea, mi primer así como foco es decir, y aprendizaje en esto, es decir, primero es el negocio, modelos de negocio, rentabilidades, y después es el impacto. Yo lo hice al revés. Fracción construyó una empresa de impacto social para sobre eso tratar de construir un modelo de negocio. Y ese fue, un día todos somos, como dice el refrán, capitanes después de la batalla, algo así. Bueno, pero yo estaba obsesionado de que tenía que funcionar un modelo de que finalmente sentía que las empresas podían estar siempre, o que la venta iba a ser más grande, o que, no sé, teníamos más facilidades, no sé, etcétera, 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 y cosas que nos fueron pasando, pero hoy día, luego igual que quedaron 5 farmacias conectadas y comunas, que quedaron conectadas funcionando porque les traspasamos en el cierre algunos químicos farmacéuticos o porque llegó un competidor. O sea, igual este proyecto empujó y quedaron 5 comunas con farmacias que hace 4 años no tenían. O sea, igual quedaron 25.000 personas con farmacias que hace 4 años no tenían. Y ese impacto queda en el tiempo. ¿Y cómo están operando hoy día esas farmacias? Porque no se dio como modelo propio de rentabilidad dentro de la empresa, pero quedó instalada... Porque les traspasamos, por ejemplo, a 3 de ellas, las traspasamos a ellos mismos, los químicos farmacéuticos, que atendieron locales. Pero acá también hay otro aprendizaje. Distinto es ser, no voy a decir como trabajador, empleado, a dueño de un negocio. Las dinámicas son distintas, los compromisos son distintos. Entonces acá súper bien y todo, las leyes laborales, pero bueno, acá hay un tema de la ley de 40 horas, entonces hay un tema complejo también para las empresas que queremos levantarnos y tenemos dificultades para que la cuestión funcione. Esas son, chuta, yo soy súper pro del tema laboral y todo, pero desde el punto de vista como del emprendimiento la ponen difícil, ¿cachai? ¿No? Entonces, pero por el otro lado, ser dueño de tu empresa, dueño de tu negocio, ya no trabajáis ni 30, ni 40, ni 50, trabajáis 100, si queréis. En promedio. O sea, porque en el fondo eres capaz de entender que abre, si la persona te toca el timbre porque necesita el sábado, tú le vas a abrir, si te dan pijama necesitas un medicamento, tú lo tienes en la farmacia, te vas a abrir seguramente el domingo. O sea, pasan otras cosas, sobre todo, ojo, estoy pensando, y mi reflexión en ese punto anterior tiene que ver con la realidad de estas comunas. Yo no es que lo que era, pero para mí eso es importante, que en estas comunas
sea un dueño, alguien local que lo desarrolla, y porque también se conecta con la comunidad, pasa a ser casi una autoridad. Quizás lo invitan hasta los desfiles del 18 de septiembre, porque finalmente ciudadano así como importante, claro. Entonces, con eso tú te das cuenta que armaste un modelo de impacto, económicamente no fue rentable hasta que hubo recursos, rentable entre comillas, o sea, se pudo sostener, pero nunca encontró la rentabilidad. Nosotros buscábamos EBITDA cero, no queríamos otro concepto, EBITDA. EBITDA cero. ¿Qué es EBITDA? El EBITDA es el resultado operacional, en el fondo lo que deja, para hacerla muy simple, es como ingreso menos costo de venta menos los gastos. Y con eso, que uno quede en cero, significa que tu negocio se autosustenta y no hay que ponerle recursos. Cuando el EBITDA es bajo cero, uno tiene que financiar ese delta de alguna manera, por deuda o por aporte de capital o por qué sé yo, préstamos, etcétera. Y cuando el EBITDA es superior a cero, es que ya te queda empezar un poquito, te queda un delta para poder generar el día de mañana una utilidad. Súper chiquitito, EBITDA serían las ventas, menos, por ejemplo, la venta de los productos farmacéuticos, menos los costos de haber comprado el producto farmacéutico, menos los gastos que el arriendo y el farmacéutico. Y eso te da una utilidad que vendría siendo la utilidad operacional o el EBITDA. Así es, tal cual. EBITDA cero, ustedes buscaban EBITDA cero y estaban ahí. Y no lo encollamos. Teníamos EBITDA menos 40%. No, millones. 40. O sea, perdíamos 500 millones en 12 meses, en un año. Entonces, claro, el impacto buenísimo, pero nadie está dispuesto a ponerte ya 500 millones de pesos más. Porque Fracción financió parte también de eso, aparte de las platas que llegaron de los sponsors y las marcas que te contaba anteriormente. Entonces no hay modelo de negocio y tratamos incluso de llevar esto a una fundación Fracción, que alcancé a articular, alcancé a armar, tuve un directorio, pero nunca finalmente fue capaz que se iba a llevar a las personas. Pero como finalmente no hubo financiamiento, el armar esa fundación era tratar quizás de patear el problema al córner, por decirlo, para ver si desde ahí podemos recoger otros recursos, porque al ser fundación puedes tener más flexibilidad, qué sé yo, y no dio, tampoco. Y es como luchar contra las leyes físicas. Como que si querés volar como humano no vas a lograr salir tú solo con tus capacidades de la Tierra. Entonces... Y eso también es un tema ahí interesante porque, pucha, los fundadores nos critican harto que son porfiados y escuchamos poco y que somos obtusos contra ideas. Y claro, y eso tiene mucho de razón. O sea, yo creo que también unos mensajes quizá para atrás es que quizás yo escuché menos de lo que tenía que escuchar. Y eso también es una reflexión que uno se hace y también que usted también tiene. O sea, cuando te dicen muchas personas, qué sé yo, y no entiende por qué uno está enamorado del proyecto, enamorado del tema social, pero a veces uno tiene que ser capaz de escuchar más a eso de lo que uno escucha. A tu directorio, a tu gente que está alrededor. Escuchar las señales también a veces no son tan verbales, pero también pasan cosas. ¿Cómo te sientes cuando todo se derrumba y es tu sueño que veis que no se logra realizar como lo lleváis 8 años diciendo, bueno, voy a llevar medicamento a la farmacia? Llévanos a ese momento en que se derrumba. ¿Hubo un momento culmine así? Sí, hubo un momento. Y yo me estuve siempre muy cerca, en este como viaje, muy cerca de dos amigos, Julián Ugarte, que bueno, es muy conocido en este mundo del emprendimiento social fundamentalmente, trabaja en Social Lab, el fundador de Social Lab y hoy día socio principal, y LIF, ahora va al REC, que hermano ahora en Concepción, ellos están metidos en la organización a través del FIS también, que está metido ahí, y Javier Ergas, que está muy metido en el tema de OKR. Él tiene una empresa de OKR, que el OKR, ahí, aparte del paréntesis, pero el OKR es un modelo, una herramienta que te permite finalmente lograr alinear a las compañías. Así, después puedo hacer un paréntesis de OKR, pero entonces, primero estuve muy cerca de ellos, desde hace mucho tiempo,
como teníamos como nuestras reuniones periódicas que nos contamos las cosas y nos sinceramos con todo. Claro, y con ello pusimos un deadline en el fondo ¿hasta cuándo vamos a esperar? O sea, ¿hasta cuándo? No nosotros, me decían, ¿hasta cuándo vas a esperar tú que esta cuestión se desarme? Porque las platas que te dijeron que van a llegar no llegaron, porque los acuerdos... Entonces, ¿cuál es la fecha? Esa fecha fue 30 de junio. Dijimos, el 30 de junio, si nos llegan los fondos, los acuerdos, que sí, que vienen, que falta un visto bueno, todas esas cosas que te dicen y que no llegan, esa es la fecha que, si no llega eso, hay que desarmar todo. 30 de junio de 2025. ¿Ya? O sea, 8 meses atrás, estamos hablando, esto no es que estamos hablando de una historia que pasó hace, no, hasta menos de un año. Y ese fue el momento que dijimos, porque lo que pasó es que finalmente el plan de impacto tenía que hacerse cargo un poco de la gente, porque acuérdense que está Fracción por un lado, la empresa que vende medicamentos, farmacia digital, y tiene un negocio B2B bien importante, y está el plan de impacto social, que se viene en la misma empresa, pero son como dos almas, Ya y vamos a hablar que tenían dos almas, pero tenían también como dos fuentes de ingresos conceptualmente. Entonces esta cuestión estaba muy mezclada y llegó un momento y dijimos, hasta acá llegamos, y acá tienes que dejarte solo. Y si esto no llega, hay que cerrar. No llegaron las plata, no pudimos pagar a ese equipo, ese fin de mes, los sueldos, que fue la primera vez en toda la historia que yo me hice cargo del negocio que pasó eso. Y bueno, dijimos hubo que cerrar. Nos pasaron 10 días después, pagamos los sueldos correspondientes al mes anterior y empezamos a cerrar, a empezar a hacer las conversaciones para poder en el fondo cerrar todos los locales que teníamos. Y yo ahí tuve que empezar a hablar uno a uno con cada uno para negociar, ver los números, ver las cosas, papeles para allá y cerrar. Y cerrar y hacerse cargo de eso. Claro, y fue la decisión, porque la decisión no solamente era una decisión como de ya cerremos lo que se iba, traía necesidad de recursos. cerrar es caro. Porque me parece muy bien, hay que pagar leyes laborales, hay que ser responsable, entonces nosotros no somos gente seria y queremos ser responsables de todos nuestros compromisos, entonces en ese sentido había que hacerlo bien y había que levantar más de 100 millones de pesos para poder cerrar, imagínate. Bueno, los recursos estuvieron y cerramos. ¿De dónde salieron los recursos? Ahí pasan cosas que, claro, cuando todo funciona, está todo disponible, pero cuando no funciona, está medio solo, ¿cachai? ¿No? Y hubo que buscar en la manera internamente los recursos, en el fondo, de poder lo que pasa es que si no se cerraba, arrastraba fracción. Sí, pues. Y refracción. Tenía más pérdida. Y fracción quebraba. Ese es así. Entonces, yo en fracción tengo, bueno, socios, gente capitalista, hay gente que invirtió, entonces también yo tengo compromiso, también ahí viene un tema de compromiso ya, lo entiendo yo, pero un compromiso con ellos también. Y mi mejor forma de compromiso con ellos es decir, yo pongo los recursos para poder cerrar esto y sobre eso seguir avanzando. Que fue lo que está pasando con fracción en el fondo. O sea, tú te pusiste para poder hacer el cierre de fracción. De la fundación. De la fundación, que fue una unidad que generó pérdida con este muy bonito impacto social, pero que el 30 de junio no logró, no quedó corta de flujo de caja, Así lo que es es lo que quiebra a las empresas. Así es. ¿Y tú, tu alma y corazón, cómo la describirías en ese momento? Duro. No, eso fue súper duro. O sea, yo les contaba 2 hijos grandes. La Emilia, que ya tiene 22, que pasó ahora tercero de medicina. El Lucas tiene 20, va a cumplir ahora en abril, segundo de periodismo. Para mí era como un tercer hijo, sin serlo, porque bueno, estos sueños, qué sé yo, y cerrar esta parte, porque para mí, finalmente, fracción era el plan Comuna sin farmacia. O sea, para mí, ese era el fiel reflejo de lo que realmente podíamos hacer concretamente para 300.000 personas
que antes de Fracción no estaba. Y eso con Fracción, ese es nuestro como legado, sentía yo, ¿cachai? ¿No? Pues después el e-commerce, después está el paciente, no sé, con ISAPRE, y después está el tema ya de ventas de medicamentos del paracetamol. Hagamos un paréntesis porque la gente no sabe esto. Pero hoy día Fracción es un negocio grande. ¿Cuánto están vendiendo Fracción en su negocio B2B que atiende ISAPRE, atiende clientes? Sí, el año pasado cerraron la venta por sobre 8 millones de dólares. 8 millones de dólares, ya una empresa que está en punto de equilibrio. Es una empresa sana, una empresa que tuvo sus problemas financieros importantes, se puso de acuerdo con sus acreedores y se generó un plan de pago que se empieza a cumplir en los tiempos. Y nada, y con un futuro de esplendor en el fondo, digo yo. Con EBITDA potente Con que... EBITDA que van a ir creciendo, que ese EBITDA va a ir generando primero pagar los compromisos y después ese EBITDA va a generar utilidades para los socios y el tiempo dirá en el fondo. Pero efectivamente esta historia como que continúa, porque estamos acá, porque todos los días pasan cosas, pero continúa, es... Si yo no tomara la decisión de cerrar la fundación, el plan de impacto social, con todas las consecuencias que tenía personales, financieras, económicas, de impacto, todo, que la casa, etcétera, todo lo que estamos viendo hoy día se acaba. Había que cerrar la cortina. Entonces, para mí era una decisión compleja, fundamentalmente por el tema económico, pero súper clara desde el punto de vista como Racional. racional y lo puedo decir como con comillas, pero moral en el fondo. O sea, si tengo la capacidad de poder poner esto para que esto continúe, porque necesita continuar, porque hay socios que han invertido muchos recursos y hay gente que apostó por el proyecto, qué sé yo, y que busca rentabilidad, perfecto. Que Fracción continúe ese camino de la rentabilidad y que haga su espacio y que pase lo que tiene que pasar y yo no me voy a poner a eso, ¿cachai? ¿No? Y yo no me voy a poner a eso y como no me voy a poner a eso, lo que me toca a mí es dar un paso al costado. ¿Ah? Dar un paso al costado de la empresa que se llama Fracción, que yo fundé y cuando sale los diarios dice fundada por Javier Vega, pero tomó un rumbo distinto que me parece perfecto y está súper bien y ojalá que sea rentable porque para que se muestre también estos caminos como experiencias que las empresas tienen que tomar decisiones para que busquen finalmente eso y después quizás retómalo, pero eso se verá, pero dejó de ser la empresa que yo formé y por eso lo que a mí me toca junto con cerrar, dar un paso al costado, no solamente en la gestión en el día a día, sino que como conceptualmente nada. Hay otro equipo dedicado a eso y está bien. Y yo lo único que deseo es que le vaya bien. Hoy día está el negocio para idealmente luego el impacto. Entonces, tú de cierta forma, Fracción hoy día se empieza a resolver financieramente, Sí. ¿cierto? Tiene contratos grandes ahí entre privados y atiende la industria. Pero también estábamos nosotros hablando hace probablemente un par de semanas atrás que la solución no era tú controlar la farmacia y pagarle al farmacéutico un centro grande, sino que la solución un poco que hoy día empieza a aparecer, quizás no está 100% resuelta, pero hoy día empieza a aparecer estos tipos de farmacéutico emprende o alguien en la misma comuna emprende y es un punto de recepción de órdenes de la farmacia, ¿cierto? Como que empiezan a hacer Sí, este nuevo modelo. lo que pasa es que, bueno, después yo creo que pasamos muy rápido, pero así para volver 10 segundos antes de responder tu pregunta. eh, Esos momentos que hubo que cerrar, esos momentos que hubo que son los momentos como que te quedan marcados como para tu vida, ¿cachai? ¿No? Fueron muy difíciles, eh, muy difíciles desde el punto de vista de para dónde voy, qué voy a hacer, incluso qué voy a hacer con mi vida profesional. Yo sigo, como le decía, tengo hijos, casa, entonces tengo que pagar cuentas, ¿cachai? Entonces no es como que nada, no importa y hago otra cosa, ¿no? Tengo que como que el tema sigue, pero muy perdido el rumbo, qué voy a hacer, muy dolido, muy como no sé, como muy complicado. Agendas que antes estaban, no sé, no es capaz de meterle un espacio a una reunión porque está ahí full, o día la agenda, día y días completos, sin cosas que hacer, sin llamados, sin reuniones.
Me acuerdo semana entera, Maki, que es nuestro perro, la Maki, iba a caminar. O sea, me pegaba unas caminatas de 1 hora, 2 horas en el fondo, a veces escuchando música, a veces escuchando deporte, o noticias, pero esa sensación de como que esa caminata, o la esperanza que esa caminata o esos espacios más tuyos, que sabía que me pasaban dos cosas, que eran necesarios como para pensar, pero también quería disfrutarlos porque sabía que en algún momento me iba a reinventar y que mi agenda iba a volver a ser insoportable. Entonces, tenía ese trade-off muy complejo y ahí yo diría que mi familia fue muy importante, muy importante. Siempre se habla de la familia, ¿no? Pero acá la Juana, mi señora, los 2 hijos, mi mamá también muy cercana a este proceso. Eh, y bueno, y algunos amigos que también que es divertido porque los amigos como que lo que nos pasa que nos cuesta estar cerca. No sé, los hombres tenemos una cuestión que son medio cuadrados y medio toscos, medio torpes para esa cuestión, bueno, encuentro yo. Entonces, entonces nadie, como que todos saben, pero nadie se atreve a preguntarte y, bueno, y tú estás súper disponible a conversar y en ese sentido, como los amigos es un WhatsApp o vamos del estadio y te pregunto entre medio, no sé, cosas como esas fueron raras, así como ya como reflexiones de como viviéndolo para atrás, ¿cachai? ¿No? Bueno, No se habla de sentimientos. no, tenemos un tema ahí, bueno, un paréntesis. Y bueno, y la familia, muy importante. Y lo otro, que para mí, bueno, ha sido una cuestión siempre que el de chico, mi papá me llevaba y todo, y soy fanático. Nosotros somos hinchas de la Chile, la U, y vamos al estadio. Y somos abonados, y vamos al estadio. Y el estadio, la sensación, puta, son un poco como lugares, yo también juego tenis y todo, pero son pocos los lugares como el estadio que te permite gritar, botar toda la energía, y salir como renovado, ¿cachai? ¿No? Independientemente que ganáis, pero no, la U siempre tiene tus vaivenes, no somos campeones hace muchos años, pero bueno, pero aparte una experiencia con los hijos, entonces es muy, muy, muy entretenido eso, que ahí estuve como navegando con esa inquietud, una inquietud que a poco estas cosas se van como ordenando, eh, y siempre pensando en el fondo, siempre en esta inquietud o estas caminatas de cómo, incluso de unos pataleos de abogado en el fondo, de cómo un proyecto distinto, más liviano, más digital, mucho más colaborativo y fundamentalmente sin tanto gasto, que ya igual era low cost, pero igual no daba, rearmarlo. Así que lo único que te puedo decir en este momento es que para mí quedó como en un pendiente que está ahí siempre dando vueltas, de que, no sé, quizás van a pasar cosas medio fortuitas que nos permita retomar el proyecto, o alguien lo ve y dice, ¿sabes qué? Vente para acá y desarrollemos lo que tú estás pensando, o no sé, pueden pasar cosas, siento yo, que sean interesantes y que permita, nada, cumplir ese sueño. Acá asumieron un nuevo gobierno, la nueva ministra de Salud en este caso es muy, entiendo, leí su currículum y es muy pro digital, está muy metida en esos temas de cómo la tecnología de la digitalización de los servicios también aporta al acceso a medicamentos. Entonces, podría ser un nuevo contexto que se dé para poder retomar ese proyecto que quedó como digo en pausa. No está abandonado, pero está descansando. Y ahí podemos hacer esa pequeña vista en cuáles serían esos atisbos de que el proyecto puede funcionar de esta nueva forma. Mira, Si se puede, si no, sí, no, chilla la censura. no, se puede algunas cosas, pero en el fondo pensarlo, o sea, el modelo tradicional de llevar farmacias con un químico farmacéutico no da. Eso. Por eso las farmacias no están tampoco. Entonces por eso no estaban. Y yo porfiado dije, vamos a romper la cuestión y vamos, y no da. Y no da, y no da, y no da. Entonces, como no da ese modelo, tenemos opciones que lo interesante es que yo, sin decir cómo lo he pensado, necesariamente yo creo que el tema digital resuelve el problema. O sea,
Hoy día el Chile está autorizado en las farmacias digitales, el decreto 4666 se aprobó más o menos en pandemia, año 2020, 2021, 2020. Nosotros fuimos de las primeras farmacias en Chile autorizadas por el SP para vender por internet, por medicamentos. El tema de comercio electrónico puede llegar a todo Chile, la gente puede comprar el teléfono, o sea, la logística también está resuelta. O sea, hoy día hay grandes operadores que llegan a todas las comunas de Chile. O sea, yo creo que de alguna manera digital, porque digital logístico, deberíamos resolverlo de una manera, y siempre pensando en acuerdo público-privado. Que el municipio te va a pasar un espacio, o que el municipio va a poner una persona que va a, no sé, pero siempre, para mí, estas comunas, sí, solo sí, funcionan si hay un acuerdo público-privado. En donde el alcalde con sus directores de salud se comprometen a que pasen cosas, en donde ponen un espacio, por ejemplo, para que o el enchufe para conectarse con el computador, no sé, ese tipo de cosas. Y los privados, en función de las capacidades que tengamos, poder hacerlo el aporte, siempre pensando que esto jamás va a ser un negocio. O sea, el privado que diga, no, vamos a ir para estas comunas y vamos a hacer un tremendo negocio. No, acá el privado que tiene que entrar con lógicas distintas. Quizá no, o sea, no pensar, o sea, no quizá, no pensar jamás que va a tener plata de utilidades, sino que lograr empujarlo para que el EBITDA sea cero. O sea, que no pierda, que no gane, pero que tampoco pierda. Y con eso cumplimos el objetivo, creo yo. Yo me recuerda cuando estudié en la universidad en los ramos de economía, siempre era calcular la rentabilidad de los proyectos, que siempre era pura rentabilidad de lucas. Y una vez yo Sí, po. respondí en una cuestión que era hacer un hospital y cuántas como sillas poner para la gente, o como atención o módulos de atención, algo así. Y respondí, mira, se pueden poner tantas sillas, pero bueno, haría que la weá sea un desastre, estaría hacinado a morir. Entonces yo dejaría todo este espacio como libre para mejorar la calidad de vida de la gente. Y sería igual el proyecto súper bacán y todo. Reprobado, Un 2. totalmente mal, un 1. Y yo quedé así para adentro y dije, esta gente es sádica, ni lista, no están ni ahí con nada. Y siempre que respondí así durante toda mi trayectoria, la respuesta siempre fue la misma. ¿Qué estáis Uno. hablando, Claro, weón? que estás hablando. Ta, ta. No, Eh, y yo creo que, mira, lo que pasa a mí es que efectivamente ahí pasan varias cosas. Primero, claro, efectivamente las universidades tienen su perfil para enseñarles ese era el problema. El Cote Moller que formó al Gramo y que Tu yo, socio mi en primer fracción. socio de fracción, también era muy crítico en eso y también, entonces, yo creo que también hay universidades tienen que, yo ahora estoy dentro de las cosas que estoy viendo hacer, me está apoyando ENAC. ENAC es un CFT, un centro de formación técnica, que tiene carreras, no sé, tiene carreras como la red hablada con la directora y con el equipo de los directores de carrera, en masoterapia, podología, entonces carreras que tú decís, primeras que las escucho, no sé, algunas obviamente sí, pero están sobrepasados. O sea, entonces, empiezo a pensar, me empiezo a meter con el mundo, como digo ya, en universidades, pero también está el mundo CFT y el mundo del emprendimiento. Yo siento que hoy día las pegas con la IA están complejas. Yo no tengo claro para dónde va, pero lo que tengo claro es que muchas pegas van a desaparecer. Y, Están desapareciendo ya aceleradamente. claro, y efectivamente, no me acuerdo, siempre lo digo, antes iba al supermercado y hoy día tú te autoatendí con una máquina. O antes vaya a la COPEC y hoy día hay máquinas. Entonces, ya lo estamos viendo. O sea, no es como tú decís que no, que va a llegar, que no, está llegando. Y eso significa que por lo menos mi reflexión es que hay que hacer un país de emprendedores. Y que necesitamos una fuerza muy potente para que los cabros, para que la gente, incluso la gente que está trabajando un día en pega, empiece a ver cómo cuando lo echen, qué voy a hacer y no pensarlo ahí. Entonces, siento que ahí hay mucho que me gustaría que este nuevo gobierno, este nuevo espacio, sea pro emprendimiento no necesariamente dar facilidades, Corfo, que está bien, sino que enseñar a las personas
a ser emprendedores. No todos dicen, se nace, se hace, yo se hace. No, yo para mí se hace. Y yo soy un ejemplo de que somos se hace. Claro, tú decís, no, que tu familia fue empresaria del laboratorio y no, o sea, esa es la historia como de mi familia, ¿cachai? ¿No? Yo tengo mi historia y yo siento que yo me formé como en la parte como retail, empresa, grandes corporaciones, qué sé yo, y después dije, voy a emprender. Y ahí aprendí a emprender, ¿cachai? Nadie me enseñó y me leí libros y todo, pero el día a día es el que hace, entonces se hace. Y siento que el país necesita muchas personas que sean formales, que sean emprendedores, que hagan parte de las cadenas de valor de la industria, pero den siempre la lógica, yo no soy empleado, no, yo te contrato, yo tuve un servicio y pago lo justo. Y creo que eso hay un desafío ahí importante de las cosas que tú decís, como pensando en el futuro de estos sueños, así me menciona mi reta, que como, ¿por qué pensáis tanto en el país? No, bueno, porque no es más chico, ¿no? Pero bueno, uno tiene que... Dobla la ropa, weón, saca capacidad del perro. Claro, ¿no? Porque tienes que pensar en comer en industrias, ¿cachai? ¿No? Puta, bueno, quizás mis padres me formaron así, ¿cachai? ¿No? A todos los emprendedores nos pasa domésticamente el tamaño de nuestros sueños de repente... Sí, no cuadra tanto con la lógica de nuestra realidad doméstica. Tú partiste a emprender como a los 40 y tantos, porque sí, antes fuiste gerente de retail tradicional. Así es. Fuiste gerente también en Sodi. Sí, pues fue claro. Partí en Sodi más 4 años y fue como avanzando. Y después me hice cargo de los eventos. Después me fueron a buscar de la Polar y estuve 8 años. Claro, y ahí esa fue mi gran carrera. En el fondo partí como jefe de eventos y terminé como gerente comercial de la tarjeta. Imagínate, la cuestión que después explotó, pero yo ya 2 meses, bueno, en fin. ¿Puedes contarnos algo de eso? Así, un detalle sí, no, Polar. No, esa historia fue... Momento de chisme. No, eso fue... ¿Qué pasó? Para mí fue un MBA en 3 meses. O sea, fue una historia... Pongamos el contexto. ¿Qué pasó? Contexto, 2011, La Polar, una empresa retail premiada por todo, un equipo directivo premiado por todo. Finalmente se descubre que su negocio principal, que el de retail, el tema financiero, tiene como un fraude financiero. Que lo que hizo finalmente es que las personas... Cuando uno tiene una tarjeta de crédito, uno va pagando y está al día o está moroso. Si tú no pagas, quedas moroso. Y lo que pasó es que las personas que iban avanzando no pagaban y de alguna manera los ponían al día. Entonces, esa cartera que está morosa, finalmente tú la tienes que castigar. Hay temas financieros en el fondo. O sea, si tú tienes muchos clientes en tu negocio que están todos morosos, tu negocio vale menos. Y si están al día, vale más. Entonces la martingala era poner finalmente cliente al día en una manera primero manual, entiendo, y después automática, en robot, qué sé yo. Entonces, lo que pasó es que habían rumores en la industria de que la Polar estaba media quebrada. Rumores que yo no conocía porque yo estaba en el mundo más del marketing, pero como el mundo de los proveedores, no sé, yo trabajé muchos años, entonces me movía en un mundo como... También como los gerentes de deporte, los gerentes de hogar, viajamos juntos, inauguramos tiendas, finalmente se hace una relación muy de cercanía y de amistad. Bueno, el rumor era como que estaba quebrada. Y no, que no está quebrada, que cómo se le ocurre, que si no está quebrada, bueno, corto, salta de alguna manera este tema de repatriaciones unilaterales. De que muchos clientes empezaron a pasar, de que se empezaron a dar cuenta, entiendo, de que le estaban cobrando, no sé, siempre el ejemplo ridículo es que compré una plancha por 10 lucas y me estaban cobrando 100 lucas por la plancha. Y que yo me demoré una cuota en pagar o que no sé, no pagué y finalmente eso me estaba pasando. Entonces, se estalló eso. Ese mismo día, nada, imagínate las cosas. Empieza a aparecer la PDI, la Fiscalía, llega gente a incautar computadores y la gente de Pablo Alcalde, que es la gerente general, con el equipo ejecutivo, todos para afuera ese mismo día o el día siguiente. Y quedó medio acéfalo, la Polar. Quedó medio acéfalo porque finalmente los gerentes que conocían la empresa no había nadie. Había un par de personas que me acuerdo perfecto que después tuvo un impacto para él personal, que es Martín González, que justo lo habían nombrado como gerente general y bueno, y él obviamente venía llegando, entonces él se queda y él nos pide que estemos al lado de él.
Después llega César Barro con Pato Lecaro. César Barro se hizo como presidente del directorio cargo. César Barro, o sea, Pato Lecaro como gerente general. Y me dicen, Javier, ¿sabes qué? Confiamos en ti, ayúdanos a poder ordenar esta cuestión. No conocemos a nadie. Venimos llegando y tenemos buenas referencias tuyas, ayúdanos a esta cuestión, ¿cachai? ¿No? Y así fue, hicimos un equipito. Me acuerdo, todos los días íbamos con César Barro, Pato Lecaro, a contarle un poco lo que estábamos haciendo. César Barro a cargo con todo el tema más político y más financiero, y Pato Lecaro con gerente general, me imagino haciéndose cargo de las tiendas, de seguir vendiendo y todas esas cosas, ¿cachai? ¿No? Bueno, cuento corto, 500.000 repactados unilaterales, después aparecieron otros 500.000 más, y esos otros 500.000 más los encontramos nosotros en un equipo chiquitito de este equipo que me pidió César armar, como me acuerdo con César Soto, 2 personas más, y encontramos otros repactados con una marca para decirle, y me acuerdo perfecto, trabajábamos días hasta tarde tratando, y me acuerdo un viernes, antes de irnos el fin de semana, para decirle, estábamos con César Soto, dijimos, tenemos que ir a hablar con César antes de irnos, no sé, a las 8 de la noche, viernes, que encontramos otros 500.000. Un millón y medio. No, o sea, que eran 500.000, otros 500.000, 500.000. para hacerle el millón. Y entonces, y él le fuimos a decirle que por una marca que encontramos, lo validamos, y efectivamente son otros 500.000 más. Entonces el problema ya no era de 500.000, era de 1 millón de personas afectadas. Y nos dijo, me acuerdo perfecto, me dijo, acá, bueno, puta, que la acción es, ¿cómo más? Y le explicamos, perfecto, bueno, pero nos dijo súper claro, nos dijo, acá que salga todo, al tiro. O sea, sigan ustedes trabajando y que salga todo. Y después de eso, nos tocó con este equipo chico, que fue un temazo, porque yo soy comercial, pero no soy ingeniero, ni matemático, ni nada, repactar o sea, hacer el recálculo por root de cuánto es yo te estaba cobrando 100, cuánto deberías pagar para quedar al día conceptualmente. Entonces hubo que recalcular todas las deudas, pero de millones de root. Y gente que a veces que no había pagado nada, a gente que había pagado una cuota, no, era un desastre. Encontramos un modelo, íbamos al directorio, como que el directorio se juntaba todos los días, nosotros presentábamos un modelo, y decíamos, no, están locos, vayan de vuelta, eso es mucha plata, tienen que armar otro modelo. Y así empezamos a trabajar en un modelo que yo como que lo único que hacía como que articulaba las conversaciones para que se sucediera esas conversaciones, porque yo no, aporte era poco para el modelo, ¿cachai? ¿No? Bueno, por el cuento corto, se armó un modelo, se presentó al CERNAC, nos aprobaron ese modelo del CERNAC y se empezó a pagarle, o sea, a repactar y que la gente fuera a las tiendas a ponerse al día, en el fondo. Y ahí, después de eso, pasaron 2 o 3 meses y llegó fin de año. Y ahí me tomó Pato Lecaro, César Barro, y se había acordado el plan. Yo sentía que habíamos como. Aparte, yo sentía que teníamos compromiso como con las personas, ¿cachai? Trabajadores de tiendas en todo Chile que están súper como muy ajenas al problema, que yo conocía a muchos de ellos, porque yo inauguraba las tiendas, trabajaba en marketing, viajaba por todo Chile, en el fondo conocía a muchas de las personas por los locales, y sentía para mí un compromiso muy como con ellos, principalmente, más que con los, no sé, inversionistas, accionistas, no, para mí era como mi foco hay que trabajar, hay que tratar de salvar esta cuestión. Bueno, y con mucha gente, obviamente yo me sentí parte ahí como de un grito de arena que aportó finalmente que la empresa no quebrara, se salvara, pero yo estaba agotado. O sea, después de eso, porque para mí fue un golpe muy duro, para mí siempre digo yo como fue una puñalada por la espalda. Yo trabajaba con ellos muy fuertemente durante 8 años, muchos viajes, muchas conversaciones, muchas comidas con ese equipo. Me tocó ir a Colombia, el equipo chico que armó Colombia, me tocó ser parte de ese equipo. Entonces, cuando pasa esto con que te dicen que no, que esta persona que dice A, que ahora es B, y no, fue duro, y fue muy duro. Después baja toda la emoción y después te decís, ya, pues ya. Yo me acuerdo de esos primeros días, yo también, a veces me dicen, soy muy llorón, pero yo lloraba, ¿qué voy a hacer? Y mi papá ya no estaba, entonces hablé con mi mamá, después hablé con mi suegro, entonces yo me quiero ir, no, quédate porque en el fondo quizás tú puedes ser parte de la solución, pero no, fue todo muy, muy, muy complejo desde el punto de vista de ese momento. Bueno,
fui parte, siento, de la solución, haber aportado un granito de arena con mucha más gente. Y después, a fin de año, me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te quieres quedar? Me dije, no, yo me quiero ir. Me quiero ir, quiero, si se puede, que me paguen todo lo que me corresponde. Tema legal, no más que eso. Se portaron súper bien, pagaron todo lo que corresponde. Y ahí me fui en diciembre y en enero empecé a trabajar con Pastel con mi familia. Porque cuando explotó el tema, uno de mis tíos me llamó para decirme qué iba a hacer. Y ahí no sabía mucho qué iba a hacer, pero él me abrió las puertas. Si quieres, está Pastel para que venga a trabajar con nosotros. Porque yo ya era director, en el fondo. Yo ya tenía... O sea, ya me cachaban que no era tan... Ya dejé de ser el cabro chico que le cambiaba los pañales. Pues, bueno. Entonces me invitaron un poco a trabajar. Ahí fue que entré en enero de ese año, en el fondo. Yo te conozco más historias, están como para grabar 3 capítulos más. Pero para ir concluyendo un poco, bueno, gracias por darnos ese insight de lo que pasó ahí. Una pregunta de curiosidad, ¿las repactaciones unilaterales estaban dentro de la ley o eran así una hueá totalmente jalada? Porque también la ley financiera de banco y todo eso, en esos tiempos todo era muy salvaje también, po. Están estas industrias que hay mínima regulación y que Sí. las weas son muy abusivas y está aprobado por ley. Claro, lo que yo entiendo es que las repactaciones son parte del proceso legal. El que sea unilateral, eso Y lo con hace... tasas de interés enormes, po. Bueno, y la tasa parece la máxima convencional, entonces por eso las planchas en vez de 10 costaban 100, po, ¿cachai? Entonces, claro, eso yo creo que me pierdo el tema de la tasa, pero lo que sí entiendo que no es legal es que ellos te repacten por tipo, automáticamente, ¿cachai? ¿No? Yo recuerdo que esas tasas eran de 36, 40% por ahí. Sí, tengo el número 36 y 36 en 3 años es más del 100%. Sí, porque es exponencial, porque caes uno sobre y otro. un par más de años la cuestión crece No, sí, una locura. más. Entonces, Pero lo que sí hay un punto importante, porque las personas que pagaron todas sus cuotas al día y nunca se atrasaron, no le pasó nada. no me pasó. O sea, acordemos también que finalmente ese problema nace porque en algún momento, ojo, todos hemos tenido deuda atrasada y todo, pero alguien, o sea, dejaste de pagar. Y por eso entraste en ese grupo. ¿Cachai, no? O sea, que muchas veces en ese momento decían, no, que los grandes perjudicados son los clientes que le repactaron 100 lucas, qué sé yo. Ojo, yo creo que los grandes perjudicados acá fueron los inversionistas que pusieron plata a una acción que costaba 20, no sé, por si no me acuerdo, pero 18 lucas, y después de todo este efecto, ve la acción, hoy día está, no sé, 100 pesos, 10 pesos, ya me pierdo, pero a ese punto. Y esos fueron los realmente perjudicados por esa acción, ¿cachai? ¿No? Creo yo. Con los que también les hicieron una repactación injusta No, también. obvio, no, Claramente, obvio. también. No, obvio. Pero la señora, No, pero se igual la entiende, señora po. tiene la plancha en la casa. Es Po. fraude, sí, pero también es fraude para todos los que invirtieron en un equipo que no respetó los límites y se quemó. ¿Cachai? No, Se y quemó y bueno, fue Pablo Alcalde, 1 millón de personas en el repactación. gerente de la década, o sea, por Revista Capital o Diario Financiero, no tengo idea, pero entonces era parte de todo un ecosistema, ¿cachai? ¿No? Sí, pasa, una locura. Si estás viendo esto es porque nos empezaste a seguir, te suscribiste o te salió alguno de nuestros videos. Quiero invitarte a ver el podcast de Haciéndola.com, donde traemos decenas de invitados de distintos rubros que nos cuentan acerca de sus historias, modelos mentales y las cosas que le están funcionando en sus negocios. Compartimos libros, software, recursos prácticos, todo para ayudarte en la vida y en los negocios. Chequea el canal aquí en este link y no olvides suscribirte. Oye, de toda tu trayectoria, yo noté un par de puntos que creo que son muy valiosos y que pocas personas como tú pueden exponerlos tan articuladamente. Tú hiciste 2 cosas que admiro mucho, que yo nunca he hecho y no sé si me gustaría probar tampoco. Yo generalmente no me meto con el mundo corporativo, no suelo pedir o levantar recursos así como tú lograste levantar recursos para 8 comunas, poner farmacias móviles, tener una operación por varios años, atender a todas estas personas. ¿Cómo convencí a estos mega corporativos de realizar estas buenas acciones y de que crean en tu proyecto? ¿Cómo llegabas a ellos y
¿Y cómo lograste Sí. levantar todos estos recursos de esa forma? Primero, identificando, o sea, en cada comuna había una empresa grande. Perfecto, no sé, SQM, Minera Escondida, Antofagasta Minerals, Caleta Bay, en Cochamó, etcétera. Y eso primero, identificar uno a uno, o sea, como una empresa. Después, yo me di cuenta que las empresas se habían, no sé, lo hacía entre comillas, pero cansado de financiar, no sé, canchas de fútbol, cuadernos para el principio de año, uniformes escolares, y necesitaban proyectos con más impacto y más sostenible en el tiempo. Y me di cuenta que las empresas estaban súper disponibles. O sea, yo te diría, nunca tuve un no. Me bajaba los recursos y ahí fue un tema de que yo, como iba, vamos a todo, no importa, no, ahí yo no vendía, ahí yo de haber sido súper pragmático, esto es lo que vale, mira, tienes que mantenerte en el tiempo, bueno, cosas que uno después uno aprende, pero cuando hay proyectos bien pensados, con impacto real, medibles, tangibles, creo que las empresas están disponibles. O sea, grandes corporaciones súper disponibles desde el punto de vista de aportar, porque ellos están muy comprometidos con la comunidad y a veces se ven muy lejanos. Y tienen los recursos en su presupuesto de cada año para poner recursos para las comunidades. Pero insisto, les faltan a veces proyectos, Bueno. buenos proyectos, para pues, ser financiados, ¿cachai? ¿No? ¿Y co- quiénes son esas personas y cómo llegaba ya a ellos? Bueno, como uno está más viejo y se pone más patudo también, pues. Entonces, finalmente, siempre he sentido como que el proyecto es tan bueno como que nadie te va a decir, no, no me interesa. Entonces, finalmente, primero, LinkedIn para mí es una herramienta súper importante. Para mí, LinkedIn, una herramienta que yo soy capaz, siento yo que puede llegar a cualquier persona. O sea, DM. dime, mensaje directo, ese de al lado, email, bueno, hay un mensajito, qué sé yo. Claro, hoy día puedo tener, no sé, hola, soy Javier Vega, fundador de Fracción, y quizás ya la gente conoce y te abre las puertas más fácil. Pero antes, hola, soy Javier Vega, tengo un proyecto de acceso a medicamentos para la comuna, y donde tú trabajas y creo que puede ser interesante para usted. Pum, listo. 2 segundos, me gustó, juntémonos. Gerente de Gerentes de asuntos corporativos, así se llama. sostenibilidad, sí, así se llaman estas grandes corporaciones. O R es como responsabilidad social empresarial, asuntos corporativos o sostenibilidad. Como que esos son los Sí, perfiles. claro, y si no, por marketing siempre, o marketing Marketing. comercial llegáis. Sí, porque Igual. igual llegáis porque si bien o a veces puede estar en marketing, pero es difícil, pero marketing, como le interesan estos temas, te va a dar el pase directo a la persona correcta. Y muchas veces a veces uno no llega porque uno quiere llegar a esta persona, no te contesta, pero llegáis por el lado. O conocí a alguien, oye, ¿sabes que conocí a alguien en CBPC, conocí a alguien en CQM, sí, toma, ahí va, mándale un pass. Entonces, también siento que en el mismo ecosistema de nosotros mismos, no sé, la otra vez te pedí un dato para de un cliente que estoy apoyando, que te necesita un plan de suscripción, yo te llamo a tipo, ¿cachai? ¿No? Y tú pasan 2 segundos y me mandas el contacto. Y al revés, y así sucesivamente, creo que ese ecosistema funciona bien. Y eso nos permite poder llegar a quien toma decisiones, en el fondo. Pero, Y te decían que sí. pero lo importante, proyectos Bueno, buenos, ¿qué significa un proyecto bueno? que tengan impacto en las comunidades donde ellos trabajan. O sea, ellos buscan proyectos donde impacte la vida de las personas, donde trabajan, donde molestan, po. O sea, yo te molesto porque saco los salmones del sur, yo te molesto porque intervengo, porque le pongo, no sé, po, en calama, qué sé yo, o sea, uno ve y el polvo, Polvo no por sé, todos weón, lados. por el lado. Entonces hay un tema ahí, entonces estoy dispuesto a financiar proyectos que mitiguen mi impacto que estoy generando, en el fondo. Muchas gracias por eso. Y el otro tema es, tú hiciste un levantamiento de capital. Sí. Yo creo que Fracción en total hubo uno más público por ahí que fue el Scalex, pero nosotros, Se yo abrió creo la que bolsa chilena. sí, pues hicimos la bolsa, efectivamente. Nosotros le hemos levantado como privadamente como entre 3 y 4 millones de dólares en este viaje. Eh, claro, efectivamente hay una ronda, la final fue en Scalex, que es
que es un ecosistema que arma la Bolsa de Santiago con el ecosistema más privado, en el fondo de Venture Capital, qué sé yo, para darle una viabilidad distinta de juntar como proyectos con inversionistas más calificados. Que en un espacio como Scalex tú puedas presentar tus proyectos y sobre eso trabajar. Muchas veces se habla de que, no sé, de que algunas familias o personas tienen contactos con los que tienen los recursos. Y un poco lo que busca esto, siento yo, es democratizar ese acceso a recursos en una plataforma que de alguna manera construye el mundo privado y el mundo público. Pues está apoyado es Corfo con la bolsa, entonces creo que eso pasa ahí. Y yo, de nuevo, como soy porfiado y como soy un ferviente fan de las políticas públicas, sentía que esta era una nueva política pública que estaba juntando este ecosistema que había que apoyar. Y así fue que empecé a trabajar con Corfo para que Fracción fuera de las primeras empresas listadas en Scalex, que en el fondo lo que se hace es que ocupamos el ecosistema de la bolsa, de la formalidad de la bolsa, para que la plata que quizá que podías levantar con tu misma red, lo hiciera a través de este ecosistema. Que tiene cosas interesantes desde el punto de vista de la empresa, porque también te exige balanza auditada, también te exige como formas que también te van a ayudar a ti a hacer un negocio más ordenado. Y también creo que quizá cuando nos metimos Scalex empiezan a saltar todas las tamas, pues, ¿cachai? ¿No? De los negocios, el tema de impacto, qué sé yo. Y claro, y salimos a la bolsa, fuimos la cuarta empresa en salir en bolsa. Lamentablemente el año pasado, si mal no recuerdo, no salió ninguna en Scalex. Pero bueno, fue, siento yo, otra porfía de ser un nuevo actor, de nuevo relevante en que se arman las normas y que los privados tenemos que empujar para que eso suceda, ¿no? Fue una buena decisión, una buena elección. Yo creo que siempre va a quedar en la historia de Fracción y en la política pública de que fuimos de las empresas que salió y se listó. Ojalá vengan muchas más, por supuesto, pero creo que eso fue relevante en el fondo. Y como la primera empresa con tanto foco social también. Ujú. Esos 3-4 millones de dólares entraron todos por Scalex, por esta No, apertura bolsa. eso fue como en el tiempo. En Ya, Scale entraron 1.7, casi 2 millones. ya. O sea, y lo que quiero decir es que el cap table de Fracción, una parte está en Scalex. ¿Qué es el cap table? El cap table es el listado de socios, el listado de todos los socios de tu compañía. A veces las empresas parten por el cap table de uno porque soy tu mismo socio. Tabla de capitalización. Claro, la tabla de capitalización, en el fondo. ¿Cómo el capital que tiene o sea, la empresa, cómo está dividida? Y hay un tema de cantidad, uno tiene una cantidad de acciones por un lado y tiene un porcentaje por otro, ¿ya? Y acá en el fondo, yo cuando armé fracción siendo socios con el Cote Moller 50 y 50. Así armamos fracción. ¿Por qué? Porque el Cote venía con toda la fuerza potente de un gramo Que se gana todo social, de impacto social, o sea, y muy relevante en una nueva empresa social que quería irrumpir. Y yo venía atrasito con fraccionamiento que era como el gramo de los medicamentos. De hecho, hay una infidencia ahí, aprovechando el datito freak, que lo tengo por ahí guardado, la tengo mirada, que fracción, antes de llamarse fracción, se llamaba miligramo. Miligramo. Que tenía que ver con todo el tema del gramo, miligramo Miligramo. y claro, entonces tenía, bueno, en fin, pero le pusimos fracción después en fin, claro, entonces uno va teniendo socios y sobre esos socios van comprando acciones y cuando no hay acciones para comprar se hacen aumentos de capital que se dicen voy a aumentar la cantidad de acciones para que entren nuevas personas y así se construye un poco este listado de accionistas que tienen las compañías. Yo nunca he levantado capital. Es algo como que de cierta forma me aterra un poco, pero supongo que cuando estáis con esta aura de puta, quiero cambiar el país, es un propósito mucho mayor que te hace atreverte a, bueno, no hay, tengo una misión muy importante que realizar, es más grande que yo. Necesito ayuda. Y esta es una herramienta muy válida para poder conseguir Así es. recursos de manera rápida y potente. Sí, no, y yo creo que, y también lo junto con el tema de las empresas, yo creo que hoy día hay personas
Porque más que, porque las empresas no hablan, po, son las personas que, o sea, las empresas hablan a través de las personas. Y las personas que están en los cargos correctos, hoy día siento que hay como un compromiso con el país. O sea, de verdad siento que cuando hay proyectos buenos para el país, los van a apoyar. Y ahí están los recursos. Y esas decisiones las toman las personas. O sea, no que tienen que ser un lineamiento corporativo, qué sé yo, pero hay recursos, están las personas correctas y están las personas, siento yo, en los cargos correctos que están buscando proyectos. Y acá está el mensaje. Acá no es que no, que la plata. No, acá hay proyectos. O sea, cuando hay buen proyecto, hay plata. Javier, también parte de mi curiosidad, se habla mucho de las rondas de levantamiento de capital y todo el cuento, pero ¿qué hay dentro de eso? ¿Qué haces con... Te entraron 2 millones de dólares, en total 4, pero en el momento ya, Scalex, levantamos 1.7, 1.9 millones de dólares. ¿Qué haces con esa plata? Puta, depende de la empresa, pero lo que pasa es que depende del momento que tú estés. Nosotros en este caso nos permitió ordenarnos como financieramente, tener caja para poder seguir operando y no mucho más. Sí, ponte, tú te llega todo a tu cuenta de banco, de ahí invertís algo como para proteger la inflación y vais usando de Sí, poquito, sí, algo claro, así. claro, exactamente. Llega un colchón y al tiro lo dejáis en Money Market, para el fondo para que rente algo, pero que tiene la capacidad de moverlo rápido, sin necesitar recursos, un poco eso, ¿cachai? ¿No? Yo creo que eso, pero la verdad es que para mí, y yo siempre lo dije, y con mis socios, y siempre fui súper transparente, todo el tema más financiero me queda, no grande, porque no un tema de capacidad, sino, pero me genera poca atracción. O Ujú. sea, como que siento que siempre lo más atractivo es el tema más comercial, el tema de buscar la vuelta, productos nuevos, espacios, diferenciaciones. Y ese tema, claro, lo entiendo y sí, leer ya de algún tiempo los estados de resultados, los balances, ya eso como lo... Pero lo encuentro que es como un accesorio de Sí, la o sea, empresa. es administrativo al final Es del día. administrativo, es No administrativo. es lo que hace la magia, Claro. pero estos recursos principalmente, ¿para qué lo...? No solo para ordenarnos, para tener tenemos unos pasivos que nos ordenamos a nivel de pasivos y nos quedar el trabajo para seguir operando en el fondo. Ya. Pero no fue para invertir y nada. Muchas veces, no sé, levantan 4 o 5 millones porque va a abrir un país o porque va a traer, no sé, otras líneas. En este caso era bastante más operacional nuestro levantamiento. ¿No tuviste miedo en algún momento? Y yo me imagino así, chucha, tengo 2.000 millones No, de otras personas. es que no, yo creo que, no sé, yo tengo una personalidad quizá que siempre este vaso siempre lo veo más lleno que más vacío, por definición. Como así veo la vida, ¿cachai? Y a veces me tiene problemas y todo, pero bueno, pero así veo la vida. Y nunca he tenido tristeza, pena, llanto, angustia, eh, pero nunca miedo, te diría. ¿Y sé por qué no? Porque siento que siempre fue muy genuino lo que estaba haciendo. Y siento también, como decía el presidente antes de Boric, antes de irse, como que yo me voy con las manos limpias. O sea, en el fondo acá se hicieron malas decisiones, mucho impacto, poco negocio, qué sé yo, pero tampoco yo no. Entonces, en ese sentido, súper tranquilo con el uso de los recursos. Desde el punto de vista de. Yo siempre gané un sueldo como agente general y no era un gran sueldo tampoco. Entonces como que en ese sentido siento que el miedo nunca me invadió, pues, fundamentalmente porque estaba muy tranquilo, siempre, aunque estaba angustiado en los momentos más difíciles, sobre todo el último tiempo, pero que había tratado de empujar algo para el país. Y eso de alguna manera me dejaba como en paz, ¿cachai? ¿No? Con todos los problemas, con todas las dificultades, pero eso de alguna manera me dejaba... Y sin embargo, y además, habiendo dejado 5 comunas instaladas. Y esas 25.000 personas, 22.000 personas que tienen farmacia que hace 4 años no tenían, y eso van a quedar en el tiempo, para siempre, esa cuestión es como digo, me puedo traer tranquilo un rato, ¿cachai? ¿No? Paz con el alma. Sí, pues. Oye, para cerrar, ya tuvimos todo un bagaje de tu experiencia. Hoy día te reinventaste, estás buscando pasarlo bien, estructuras más livianas, con toda tu experiencia, colaborar y ser asesor quizás de las Sí, empresas. sí. Te agradezco la pregunta porque justamente después de la tormenta siempre viene la Calma. calma, ¿cierto?
Y la calma me ha permitido, siento yo, primero en la misma angustia, dijo, necesito volver a emplear y necesito volver a buscar mis recursos, yo necesito unas lucas para poder vivir, pero tampoco son tan grandes, y aparte mi hijo es tan grande, entonces yo digo, más o menos, como que estoy ahí, como que se ve la luz al final del túnel, como de la pega, y siempre uno dice como de papás, ¿cachai? Que después que terminen de estudiar, como que uno está medio listo. Entonces como que me presioné mucho, me preocupé mucho como soy capaz de buscar esas lucas, como objetivo uno. Y tenía como dos opciones. Una, obviamente, volver a emplearse. Y la otra era volver a emprender en otra cosa, qué sé yo, otra idea, qué sé yo. Y tercero, quizá ya en esta etapa de los próximos 10 años, digo yo, como les decía, como los 50, entonces digo, ya, pues tengo pila para rato, pero digo, ya voy a proyectarme a 10 años más. ¿Qué quiero hacer en los próximos 10 años? Y empieza a veces uno la escucha, pero es verdad, uno se pone más viejo y se pone la reflexión, ¿cachai? ¿No? ¿Qué quiero hacer finalmente en los próximos 10 años? Por el lado uno, de emplearse, sí, pero con un proyecto importante, pero también tiene las dificultades que yo ya vengo de años de siendo emprendedor y tú que eres emprendedor, la agenda la manejamos un poco nosotros y yo, no yo digo para dónde voy y dónde no voy y en el fondo yo manejo mi agenda, entonces tenía esas dificultades con un buen proyecto no hay problema, ¿cachai? ¿No? Pero eso me sentía como quizá que me iba a sentir como amarrado a algo que yo podía hacer más, ¿cachai? ¿No? Eso uno. Segundo, emprender dije por ningún motivo. No otro emprendimiento, ningún motivo. Yo ya hice mi emprendimiento, yo ya viví esa experiencia, lo bueno, lo malo, lo más o menos, lo bueno, todo, ¿cachai? ¿No? Y no quiero volver a emprender, sobre todo tan solo, ¿cachai? ¿No? Tan solo que fue mi experiencia como más personal, en el fondo. Siempre sentí que tenía este barco muy solo, en el fondo, y eso no. Entonces, volver a emprender no me atrae. Y lo que sí siento que puedo aportar, y ahí estoy como abriendo unos espacios y abriendo un poco como esa posibilidad, tiene que ver fundamentalmente con como haber entendido un poco tu trayectoria, un poco tu fortaleza, tus redes, tu networking, un poco tu visión del país, qué sé yo, y ahí creo tu mundo del retail, el mundo de ahora que ya entiendo, sabe que el tema del impacto es importante, pero el negocio es lo primero, el EBITDA, la rentabilidad, y siento que ahí hay un espacio para aportar y para apoyar. Y estoy explorando posibilidades, tengo algunas personas que me han llamado para poder en el fondo apoyarlos desde como un pseudo directorio o de apoyarlo como consultor, como un director en el fondo, pero en sus negocios, en sus modelos de negocio, en cómo abrimos más canales, cómo la empresa es más rentable. Y te diría, la otra vez una persona me dijo, oye, quiero hacer una empresa de impacto. Y dije, no. ¿Hay modelo de negocio? No, entonces mira, conversemos, no hagamos nada. O sea, yo ya como que... ¿Tal negocio o no? No, Entonces no. Así es. Porque así es, pues. Es que así es, Si no es tirarte al suicidio. Es que yo ya hice esa pega, entonces tengo que ahorrar malos tiempos, plata, todo, o sea, olvídate, eso es así. No el negocio, sino para afuera, ¿cachai? ¿No? Y sobre eso armemos, busquemos si el modelo de negocio tiene un impacto como acá, ¿cachai? ¿No? Acá hay modelo de negocio, hay impacto, qué sé yo. Entonces estoy buscando ese espacio, creo que ahí me voy a quedar abierto el espacio de la gente que vea que en el fondo que yo puedo aportar conversaciones. Creo que tengo una mirada pública, una mirada privada, tengo una red importante, soy muy comercial, soy muy también de la venta del día a día. Y soy una persona también que me comprometo mucho con los proyectos, porque yo no me imagino un consultor como desde las esferas que te dice hay que hacer, hay que Y que nunca ha hecho nada, y que nunca ha hecho nada, y que te manda un WhatsApp para que no. O sea, yo me imagino un gallo que va, conecta, hace las minutas, hace las reuniones, que las cosas sucedan, huevea para Tiene que buena idea, llamáis, oye, aquí está este contacto, vendimos, contacto, weón. exactamente, y tengo la llegada con, no sé, pues desde Zapping hasta la empresa, o sea, hay un ecosistema muy grande que puedo activar en función de objetivos. Y insisto, y mano remangada. ¿Cachai? No, no, porque yo soy un gallo que soy muy activo y siento que así aporto. Y como también me interesa aportar, también otra cosa importante es que también quiero ser parte de ese crecimiento. De buena manera. Porque hay una comisión, o porque me ofrecen un pago de vida, o me ofrecen un poco de eso, de sociedad. Fórmulas son distintas. Pero también quiero
ser capaz de capitalizar, no sé, de una manera más económica esto lo que uno ha construido en el fondo. Y hoy día te sumaste a un proyecto e-commerce que probablemente vamos a tener en nuestro próximo capítulo. Ya eres parte Sí, pues de... bueno, efectivamente de las primeras cosas que me llamaron, y acá como lo bonito de las historias como se van dando. En Fracción, cuando armamos el plan Comunes sin Farmacia, yo dije, esta historia hay que contarla. Y como tenemos una red importante de llegada, hablé con el canal 13 y hablamos con el 13C. Y desarrollamos La Ruta del Impacto, un programa de televisión que se transmitió en 13C, que está en los capítulos arriba en 13c.cl, en donde recorrimos 6 comunas sin farmacias, en donde ya las soluciones ya estaban entregadas y en donde recorríamos a farmacia y la gente nos contaba. Y yo sentía, obviamente, que este programa tiene que ser conducido por alguien. En el fondo no puede ser yo, ¿cachai? No, tiene que ser alguien que tenga un perfil, tiene una ganas de apoyar este tipo de proyectos, y ahí me conecté a quien no conocía, solamente por la tele, por la teleserie, a Pancho Pérez Banner, que es un actor muy reconocido como de las tablas o de la industria nacional, de teleseries fundamentalmente. Hizo tuvo carrera, me contaba, 18 años en TVN, grandes personajes, y él dijo, y él había salido de la tele, porque justamente estaba buscando proyectos un poco con más sentido. Y ahí fue que lo invité a ser como el conductor de este sueño de grabar estos capítulos. Lo grabamos, viajamos por todo Chile, grabamos el capítulo, ahí están disponibles. Y con él quedamos muy enganchados porque nada, sentí que habíamos generado un feeling muy importante, haber viajado y haber conversado un poco del país, de los sueños, y ahí se generan espacios distintos. Y cuando, sin saber él, lo que estaba viendo Fracción, me llama a fin del año pasado para decirme que está yo sabía, porque también sus productos estaban vendiendo en Fracción, él había formado con algunos socios una empresa de suplemento alimenticio que se llama Vianney Nutrition. Y Vianney Nutrition, en el fondo, está enfocado en temas de salud mental y salud digestiva. Y tiene dos muy buenos productos, que es el First Brain y el Second Brain, como salud mental y salud digestiva, tránsito, qué sé yo, y que están creciendo muy fuerte y que necesitan una asesoría, un acompañamiento más comercial. Porque la cuestión empezó se le empezó a ir de las manos, porque empezaron a vender de 2 millones, empezaron a venderse 30, 40, y hoy día esto empieza a vender 120, 130 millones de pesos mensuales. Es muy poco tiempo. Hay muy poco tiempo. Tuvo un escalamiento muy importante. Entonces, ahí me junté con Pancho, me acuerdo de nuestro Tabeli y la Reina, a conversar, largo, que está ahí, ¿por qué no viene a ayudar acá? Me encontré con los socios, en dos días llegamos a un acuerdo y estoy desde diciembre acompañándolo, de fines de noviembre y diciembre, pero estamos recién en el fondo, en un acompañamiento bien importante, y ahí me di cuenta que las capacidades quizás que tengo yo para tomar roles como ese, que es aportarte de la experiencia sin estar en el día a día y haciéndome reflexión. Donde yo mejor me fue siempre fue cuando tenía como estructura. Tenía como el mismo Pasteur, para qué decir, una empresa para atrás, la Polar, Sodimac. Entonces donde yo siempre siento yo como que desarrollar todos mis talentos tenía que ver cuando tenía algo de estructura, que fue lo que no tenía en Fracción. Finalmente, entonces fue un buen ejemplo, creo yo, o primer ejemplo de cómo empresas que están funcionando, que tienen su gerente general, que tienen su estructura, que siguen todo, tú llegas a aportar realmente. Y que ellos también están dispuestos a compartir lo que se genera. Y creo que eso es un modelo que empecé a implementar. Estoy muy contento de que, bueno, como la vuelta a la vida, que Pancho me haya llamado y que a través de eso me empecé con ellos, y quizás a través de eso también pueden llegar otras personas, otras empresas, organizaciones que necesitan quizás una mirada más de afuera, una mirada más externa, ¿sabes qué? De decir las preguntas correctas para preguntas que nunca te hiciste. Y esa mirada externa siento, porque lo interesante es que uno entra y sale, aporta mucho valor. Y más encima, como se paga solo, porque en el fondo uno va siempre en función de lo que va generando, creo que puede ser una buena combinación.
Muchas veces las empresas nos tienen un consultor que va a costar, ¿no? Acá, olvídate, o sea, siempre, si hay espacio para trabajar juntos, siempre hay una combinación para poder en el fondo aportar. Así que en eso estamos, así que quizás en un año más puedo venir y contarte cómo nos fue, en esta experiencia de consultoría. Bacán, para el capítulo número 2. Eso, Oye, eso. último mensaje que te gustaría dar frente a la cámara, puede ser cualquier cosa. Lo que más, yo creo que si de todo lo que hablamos hoy día, de todo tu año de experiencia, de todo lo que hoy día tú sabes, si hubiera que resumirlo todo, o si te quedarais solo con una cosa que te gustaría comunicar, ¿cuál sería? Pues mira la cámara. Primero, encontrar, se habla mucho, pero encontrar el propósito de la vida. Yo creo que cuando uno encuentra el propósito, uno empiezan a pasar cosas muy mágicas en la vida de una de las personas. En mi caso particular, sentí que mi propósito era poder contribuir al país y de una manera práctica a través del acceso a medicamentos. De una aún más práctica, haciéndose cargo de un plan de comunas y farmacias para llevar farmacias o medicamentos de las comunas que no están. Ese sueño está, como le decía anteriormente en la entrevista, en la conversación, en pausa. Pero sigue estando ahí. Y ese yo siento que es mi gran propósito que me gustaría seguir empujando para que, no sé, de aquí a poco tiempo más, 4 o 5 años más, ese problema esté resuelto. Y cuando uno encuentra el propósito, encuentra el sueño, encuentra las ganas de vivir, encuentra las ganas de levantarse, las ganas de hacer cosas, de pasar los problemas, de dificultades, entiende el por qué llorar, el por qué uno le afectan todas las cosas, y siento que para mí ese es el gran mensaje. Y muchas veces también el propósito te permite mirar a largo plazo. Y a veces pasan cosas en el día a día que uno no las entiende. ¿Por qué no llegó una orden de compra? ¿Por qué un cliente me dijo que no? ¿Por qué me perdí una licitación? Pero muchas veces uno no lo entiende en el momento, pero si uno lo mira después en la trayectoria y en el tiempo y en el espacio, la van a ir entendiendo y van a entender por qué pasan esas cosas. Las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Y yo creo que al tener ya como 50 años un carrete más grande desde el punto de vista de laboral, creo que eso es lo más importante que fui descubriendo en este tiempo, que cuando tienes una gana y un propósito, eres imbatible. Y eso creo que eso es algo relevante, importante que transmitir, y nada, y sí, se lo transmito con todo el cariño y el amor y propósito de que cada uno lo encuentre. Así que eso. Señoras y señores, Javier Vega. Maestro, gracias. A ti, weón. Hemos llegado al final del capítulo. Espero que te haya encantado. Si es que es así, ¡bam! Destruye ese botón de suscripción. Mándaselo a algún amigo que le sirva. Y por favor, déjanos tus comentarios. ¿Qué te pareció? No olvides suscribirte, darle like, porque esa es nuestra paga para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Me llamo Oscar Muñoz y a nombre de todo Haciéndola te damos un gran abrazo y te deseamos lo mejor en tu camino e-commerce, marketing online y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo capítulo.